Hola y bienvenidos a esta ponencia dentro de Qualisalud sobre el uso de metodologías cualitativas para la mejora de la experiencia del paciente. Veremos hoy al principio qué es la experiencia del paciente por situarnos, veremos el marco metodológico con el que trabajamos en el Instituto de Experiencia del Paciente, muy brevemente la caja de herramientas, pero nos vamos a ir a los ejemplos, que es lo interesante. La experiencia del paciente hay muchas definiciones, pero lo que no es exactamente lo que aparece en este chiste, que es conseguir una buena puntuación en las encuestas de satisfacción del paciente, que son importantes, pero no revelan los aspectos profundos de la experiencia del paciente. Hay 5 aspectos de la experiencia del paciente, que son la experiencia física, por ejemplo, un paciente oncológico, pues que pierda su cabello, que tenga dolores, náuseas, vómitos. Hay una experiencia asistencial, que es la que conocemos todos, que nos traten bien, que sean amables, que nos informen. Hay una experiencia que es emocional, que es, bueno, pues aparece muchas veces en procesos patológicos, pues estrés, ansiedad, tenemos miedo, ira, pero también aparecen afectos positivos como amor, como apoyo familiar. También se rompen muchas relaciones familiares. Hay una experiencia social, por ejemplo, me estigmatizan por mi enfermedad, no logro volver a mi puesto de trabajo. Un paciente oncológico que pierde su cabello, ¿no? Pues antes yo era esta chica guapa y ahora no tengo pelo, ¿y quién soy? Y hay una experiencia simbólica que, bueno, es la que tiene que ver con los significados, y esto es importante porque, por ejemplo, un paciente oncológico que tenga trombosis, pues muchas veces no le dará la experiencia de la trombosis ante el miedo a la muerte que supone el cáncer. Y aunque el cáncer ya no es una sentencia de muerte en muchos casos, pero simbólicamente lo es. Entonces no tendrá adherencia a su tratamiento de trombosis, esto lo vamos a ver ahora. Para que vean hasta qué punto esto es cierto, pues aquí cuando he trabajado en reproducción asistida, pues se me ocurrió comparar las necesidades de los pacientes en función de lo que vivían, con metodologías cualitativas, como que tenían miedo, tenían necesidad de información importante, miedo a preguntar, tenían dolor, ansiedad, cambios de humor muy fuertes, y bueno, lo que reflejaban las encuestas de satisfacción del paciente no tenía nada que ver con eso, sino que, bueno, pues si la competencia médica era buena, si el trato era amable, pero nada más. Y lo que necesitarían como indicador eran otros, ¿no? Si las expectativas están bien gestionadas, si la información era comprensible, si había cuidado de calidad, si se reducía el dolor. Y les pongo este ejemplo junto con esta foto o pantallazo del curso de experiencia de paciente que tenemos con la Universidad de Mondragón. Lo tuvimos en 2017 y lo tendremos en 2018, porque les pedimos a los alumnos que hicieran este mismo ejercicio en sus hospitales, compañías farmacéuticas, residencias de mayores, y entonces les salió lo mismo, que había un gap muy grande entre los indicadores de las encuestas y los indicadores que deberían haber salido de la experiencia del paciente. Por lo tanto, hemos visto que hay 3 dimensiones invisibles de la experiencia del paciente, pero son esenciales. Lo esencial es invisible a los ojos, y cómo llegamos a lo esencial. Desde luego no, como se ve en este chiste, preguntando directamente, porque si yo pregunto directamente, aquí viene el chiste de los clientes, ¿no? A los clientes que necesitas, pues precios más baratos, más promociones. Si le preguntamos a un paciente, dirá que el personal sea amable, y lo dicen, ¿no? Que haya rapidez, que tenga una habitación individual. Pero esos son sus intereses. ¿Qué quieren decir? ¿Qué hay debajo? Pues cuando la gente dice que el personal es amable, quiere que respeten su dignidad. Y hay un personal que no es simpático, pero respeta profundamente la dignidad personal, y ese está haciendo un trabajo mucho mejor que, perdonen la comparación, ¿no? Con la dependiente del McDonald's, que tiene una sonrisa que le obligan a ponerla, aunque por dentro no tenga un respeto por el cliente. Cuando hablamos de rapidez, piensen de nuevo en los pacientes oncológicos. Si me quedan 24 meses de vida, una hora de retraso es mucho tiempo que me cambien. Decir, no, no, venga usted mañana a la revisión, venga pasado mañana, pues es grave, porque ya es tiempo de mi vida, de la poca que tengo. Cuando hablamos de una habitación individual, hablamos de una intimidad, de un lugar donde llorar, o donde derrumbarme, o donde reír, o donde desahogarme, o donde tener un ataque de ira con el médico, pero no con él, sino con mis familiares, y decir, pues porque tengo una tensión acumulada, no porque yo tenga nada contra el médico. Y, por ejemplo, si somos un hospital que no tenemos recursos para poner habitaciones individuales, a lo que tenemos que ir es a la necesidad. ¿Cómo puedo garantizar al menos un momento de intimidad al día o dos para mi paciente?
Eso es lo importante, no doblar la habitación. Unas palabras sobre el marco metodológico. Nosotros hemos ampliado el scope, el ámbito de actuación de la medicina participativa, del ámbito terapéutico, a lo demás, es decir, a tener en cuenta los contextos familiares, sociales, culturales, con lo cual tenemos los significados y trabajando con pacientes, profesionales y cuidadores podemos trabajarnos los protocolos médicos, la información, la innovación organizativa, tecnológica, comercial y social. Y ahora veremos cómo. Yo creo que los ejemplos son más útiles que explicarlo, ¿no? Pues aquí hay una lista de herramientas con las que trabajamos, pero quizá lo interesante es ahora ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, en el caso de que les comentaba de la trombosis asociada a cáncer, que fue un proyecto que nos pidió Leofarma, en Portugal pues había baja penetración en el mercado de un medicamento suyo, heparina, para combatir la trombosis asociada a cáncer. Bueno, pues ahí empleamos los mapas de actores y salió que era importante trabajar con la enfermería, que no lo habían tenido en cuenta, sino solo al médico en cuanto a prescriptor, y con el farmacéutico, que no estaba en la ecuación. Luego, en unas jornadas de co-creación y sanidad participativa, aplicamos el mapa de experiencia del paciente y vimos que, bueno, que los oncólogos tenían poco conocimiento de la trombosis asociada a cáncer. Vimos que los farmacéuticos no compraban el medicamento porque no querían tener stock, con lo cual cuando alguien venía no había, y hablábamos antes del tiempo de un paciente oncológico, hacerle esperar. Luego la mayoría de pacientes eran de población rural y sin recursos. Esto era en Portugal en los tiempos más duros de la crisis. Y bueno, pues para ellos lo importante es el miedo, la representación simbólica del cáncer, que era la muerte, aunque no tenía por qué serlo, pero lo que decíamos, en su parte simbólica ellos sentían que iban a morir, con lo cual la trombosis, pues una tontería. Sin embargo, al final la probabilidad de morir de trombosis era más alta, o de los efectos de la trombosis, que del cáncer. Y luego las enfermeras tenían un poder, aquí dice de prescripción, no de recetar, pero la adherencia al final tenía que ver con el trabajo que hacía la enfermera el día a día. Con lo cual de aquí salió muy claramente que había que hacer formación para oncólogos y enfermeras, trabajar con las asociaciones de enfermeras oncológicas. Se creó un sistema online de distribución en farmacias. La población era rural, podía pedir por app o por ordenador su heparina, y la farmacia la pedía a la casa y cuando la recibía la reenviaba al paciente, con lo cual esos desplazamientos de gente sin recursos y que tenía una enfermedad grave como es el cáncer, pues se evitaban. Y bueno, pues no, el mismo proyecto, uno de los buenos outputs fue crear una red de especialistas, ¿no? Otra metodología interesante es el Action Development, que es hacer formación, pero no yo te cuento ahora una teoría y tú verás cómo la aplicas, sino tú me cuentas un caso y vemos cómo aplicamos la teoría. Y esto fue una formación que nos pidió el Hospital Clínico de Madrid sobre la experiencia de paciente, y bueno, trabajando con mapas de experiencia de paciente, pues ellos, sobre su caso real, de lo que íbamos viendo, lo aplicaban luego con sus pacientes y lograron protocolos que reducían los tiempos de cirugía de cadera y la reducción medida con escalas de estrés y ansiedad en cirugía cardíaca, y también entraron en un proyecto de rediseño de pediatría. También interesante el tema de la sanidad participativa, que bueno, si nos da tiempo describiremos qué es, pero por ejemplo un cliente de Enteos, que era una empresa farmacéutica, cuyo nombre no puedo decir, decía, bueno, necesitamos materiales de comunicación porque creemos que hay barreras ante los medicamentos biosimilares. Pues trabajando con sanidad participativa, que es trabajar con todos los actores a la vez, es como tener 6 focus group, o sea, es como reducir un estudio de 3 meses, lo podemos reducir a un solo día de trabajo y sacar resultados igualmente válidos. Trabajando con todos los actores, desde sus diferentes identidades y desde sus diferentes mundos simbólicos, lo que decíamos, pero ya de manera muy práctica, cuando se baja la barrera médico-paciente o farmacéutica grupo de interés, por ejemplo, y ya cuando hablan es Pedro Pérez con Juana Rodríguez, en ese punto, cuando logras eso, ya puedes empezar a hacer un diagnóstico de verdad acertado, no desde tus intereses, sino desde tus necesidades, y llegar a una solución. Entonces, se vio que la realidad era más compleja que la mera transmisión de información, que no hacían falta ninguna clase de herramientas de comunicación, sino estrategias de comunicación. La gente tenía mucho miedo en el momento del switch, de pasar del medicamento orgánico al medicamento biosimilar. Ahí es donde fallaba la información y donde
lo que se tenía no era la información en sí misma, que todos la entendían, sino estrategias diferentes, porque según la clase social, según si eras un paciente empoderado o no empoderado, según el origen étnico incluso, pues las reacciones eran diversas, con lo cual se desarrolló una consulta de enfermería para Switch y unas manuales con estrategias de comunicación para ese Switch según los perfiles de pacientes que se detectaron. En reproducción asistida, pues se pudo trabajar, porque yo trabajaba allí con etnografía a largo plazo, es decir, 4 años de etnografía dan para muchísimo, y bueno, pues se vio que se pudieron resolucionar muchos de los problemas en una clínica que trabajaba con pacientes extranjeras, y bueno, eso generaba por la distancia una frialdad y una sensación de que solo quieres mi dinero que no se correspondía con la realidad. ¿Y por qué? Porque no había una interacción personal importante. Entonces, viendo etnográficamente lo que estaba sucediendo y etnográficamente lo que la gente decía en los foros, pues se vio que la gente tenía un sentimiento de desamparo, que todo les parecía muy complejo, que ante el médico decían sí, sí, todo fenomenal, doctor, y luego se derrumbaban ante el asistente o la enfermera, que había un estigma, porque las pacientes alemanas, para ellas la donación de óvulos en su país es un delito, o sea, pues no pueden hablar con nadie de sus problemas. Y además en los foros vimos que había muchos prejuicios étnicos contra España, porque bueno, pues España un país inferior dentro de la mentalidad alemana, que las donantes serían todas prácticamente africanas o árabes, ¿no? Y que no podía haber gente rubia, y que por eso era mejor irse a la República Checa. Y bueno, pues ahí se pudieron corregir pues muchos problemas, ¿no? Porque se pudieron crear servicios con las pacientes y desde las pacientes cercanos, una atención 24 horas, una formación a las asistentes que tuvieron una asistencia personal, que podríamos tratar los temas emocionales, los temas del estigma, las preocupaciones, los miedos, la ansiedad, todo lo que no era estrictamente médico, que era lo que pasaba antes, que era una información médica y por eso fría, y las herramientas tecnológicas, en vez de usar una del mercado, se diseñó una con los pacientes que permitía el trabajo a una distancia en lugar del trabajo ambulatorio, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido fue muy muy interesante. También los prejuicios étnicos se pudieron vencer, ¿no? Trabajando con donantes directamente. También se puede hacer un uso perfectamente comercial. Aquí tenemos un test genético que podría valer por cualquier medicamento de una empresa farmacéutica, donde su marketing no llegaba para nada, y a pesar de ser revolucionario porque era preconcepcional y permite evitar que la gente tenga abortos o que la gente traiga al mundo a niños con hasta 213 enfermedades genéticas graves, bueno, pues no se vendía nada. Entonces, trabajando con Living Lab, que trabajando con los pacientes en las propias soluciones y con los médicos y usando etnografías, pues vimos que por parte de los médicos no tenían mucha idea del tema genético, que tenían intereses económicos, cuánto me da este test, voy a perder a buena parte de mis donantes, porque todas serán portadoras o un 40%. Y los pacientes, pues lo mismo, tampoco sabían mucho de genética, no entendían los test para nada, ni entendían los informes, y tenían miedo a confundirlo con el designer baby, ¿no? ¿A qué me está proponiendo usted? ¿Un test genético? ¿Quiere que elija los ojos de mis hijos? Y no era eso. Entonces, bueno, viendo estos insights, pues se puede crear un marketing basado, los médicos tienen miedo a demandas, pues en protegerte legalmente de las demandas. Que tienes miedo que tus donantes no sean válidas, pues te construir un software para seleccionar las donantes adecuadas que no sean portadoras. Se encontró un nicho en Oriente Medio que disparó las ventas por la prevalencia altísima de enfermedades monogénicas, y el marketing a pacientes no estaba basado en somos estupendos, menudo test, sino tranquilidad, tu embarazo va a ser sano, no vas a tener problemas con enfermedades genéticas, y los informes se rediseñaron para que fueran comprensibles, ¿no? Bueno, no quiero entretenerme mucho más. Quería ver otra iniciativa que es Empoderamiento, que es el programa Abrazo, que bueno, básicamente es dar apoyo emocional a profesionales sanitarios y a pacientes a pie de cuna, y bueno, ven que se reduce el estrés brutalmente y la ansiedad, que se mejora la prognosis, que el 100% de los que han tenido este acompañamiento pues les encanta. Y como me quedan solo 30 segundos, pues nada, no me voy a entretener mucho, la presentación la tienen ya, y solo recordarles que el 21 de noviembre hay mucho más de todo esto en 7 talleres prácticos en el segundo Congreso de Experiencia de Paciente. Les agradezco mucho su paciencia, no me queréis ceder en el tiempo. Si tienen más dudas,
por supuesto, a través de Virginia Salinas o a través del IEX directamente, pueden escribirme y les explico lo que necesiten.